Igualmente, para estar un poquito más activos, si lo tienen a la mano, apóyenme a leerlo, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok. Entonces dice, aquí está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Está hablando acerca de que algunas veces actuamos de una manera, miren lo que dice aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, ¿qué es condenación? ¿Qué es la palabra condenación? La connotación que dan aquí en realidad es el juicio de Dios, ¿verdad? Condenación es el juicio de Dios sobre el pecado. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, está enseñando que el que hace esa separación, esa diferencia entre lo que es los que están a la mano derecha, a la mano izquierda, ¿sí? Es el que va a juzgar, el que tiene el balance, el que tiene el poder de realmente condenar a las personas y al hombre y al pecado, es Dios, ¿verdad? Si vamos rápidamente a otro texto paralelo, está en Salmo 6:8. Este 6:8. Si lo tienen, igual me ayudan, por favor. Dice: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Verdad? Entonces, el que hace esta separación, es el que hace esta división, el que hace este balance, es Dios. Vamos a Mateo 7:23, amigo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, entonces, si vemos un poquito el contexto acerca de lo que estamos hablando, de lo que es condenación, ahorita nada más para aclarar, vamos metiéndonos poco a poquito al punto. Pero el que tiene este poder, el que tiene la autoridad de condenar y de mandar al fuego eterno, es Dios, ¿verdad? El ser humano de repente tendemos a ser jueces o tomar partido, y a veces decidimos quién se va al infierno. ¿No han escuchado por ahí de repente? Si actúas así, te vas a ir al infierno. Si actúas de esta forma, te vas a ir al infierno. Entonces tenemos nuestro juicio, nuestra forma de tener juicio en cuanto a las cosas buenas o malas es imperfecta, ¿sí? Porque el hombre en su juicio no tiene esa perfección para poder decidir qué es realmente justificable y qué no es justificable, y a veces ni siquiera sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que nuestro juicio, nuestra forma de ser es superficial. No tenemos esa capacidad, esa sabiduría total de parte de Dios para poder juzgar y condenar, ¿sí? Entonces aquí una vez más está hablando Dios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Rápidamente, Isaías 30:33. Isaías 30:33. Si lo tienen igual. Isaías 30:32. Porque Tofel ya hace tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña es el soplo de Jehová, como torrentes de azufre lo enciende. Amén. Bueno, como que la versión Reina Valera está un poquito medio confusa, ¿verdad? Pero miren, yo tengo la versión más, la nueva versión internacional. Lo que dice, porque Tofel está preparada desde hace tiempo, está dispuesta incluso para el rey. Se ha hecho una pira de fuego profunda y ancha, con la abundancia de fuego y leña. Y lo dice, el soplo del Señor la encenderá como un torrente de azufre ardiente. Bueno, lo que está tratando de decir es que el que tiene el juicio, el que tiene el que está haciendo el juicio y la condenación aquí es Dios, y que ya está encendido el fuego, ya está listo el fuego, aún para el rey, dice, está puesto el fuego. Entonces el que tiene este poder, esta autoridad para condenar al hombre es Dios. Una de las doctrinas y enseñanzas que de repente andan circulando por ahí, que dicen que el mayor asesino en el Antiguo Testamento es Dios. ¿Lo han escuchado por ahí? Que dicen, pero ustedes predican un Dios de amor y un Dios de misericordia. Sin embargo, dicen, en el Antiguo Testamento ha matado mucha gente. Él mismo ha ordenado matar mucha gente. ¿Cómo está eso? Lo que ellos no entienden con respecto a estas enseñanzas es que si Dios, siendo dueño del universo, siendo dueño, ¿quién le puede decir no hagas esto? ¿Sí? Todo lo que está en contra de lo que Dios dice es pecado, pero todo lo que Dios dice no es pecado. ¿Sí entendemos? Si Dios dice haz esto, pecamos contra Dios. No pecamos contra Dios porque lo que Dios dice, si eso hacemos, eso no es pecado. Lo que es pecado es lo que hacemos contra lo que Dios dice, contra su palabra, contra lo que Él ordena. Entonces, lo que nos enseña estas escrituras es que Dios nadie le puede decir a quién condena y a quién no condena. Nadie le puede ordenar y nadie le puede decir a quién debe de condenar, a quién no debe de condenar. ¿Sí? Él tiene toda esa autoridad y toda esa potestad de condenar y de destruir y desaparecer a quien Él le dé la gana. ¿Sí? Ok, dijimos pues que la condenación es el juicio de Dios contra el pecado, contra las cosas que se rebelan contra Dios. Vamos a ver ahora otras citas en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, entonces hemos venido pues hablando acerca de que el pecado es una enfermedad mortal que no tiene cura. ¿Sí? El pecado es una enfermedad que está ya, desde que nacimos del vientre de nuestra madre, ya nacimos con el pecado, con esa infección del pecado. ¿Sí? Y el pecado no es algo que pueda decir, ya me lo quité. ¿Sí? El pecado no es algo que digas, ya con esta medicina ya puedo quitármela. Con esto ya soy libre del pecado.
No, el pecado es mortal, es una enfermedad mortal que no podemos quitarle a nosotros, no tenemos esa capacidad, ese poder. Hay un dicho que dice muy conocido, ¿verdad? Que los panteones están llenos ¿de qué? De buenas intenciones. De buenas intenciones, ¿verdad? ¿Cuántos cuando empieza el año decidimos ser diferentes? ¿O cuántos hacemos promesas de cambiar? ¿O cuántos hacemos decimos, ¿sabes qué? A partir de mañana ya voy a dejar de hacer esto, de hacer lo otro. O sea, tenemos una intención de cambiar, de ser diferentes, pero el pecado siempre gana ahí en nuestra carne. El pecado siempre sobresale en nosotros porque es una enfermedad que no podemos quitar así de fácil. ¿Sí? Entonces, nosotros por naturaleza ya estamos condenados por nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza perdida. Automáticamente ya estamos perdidos, ¿sí? Porque no hay quien pueda quitar ese pecado. Entonces vemos aquí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Entonces, por el pecado, la muerte, ¿sí? Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿A unos cuantos? No, a todos. ¿Poquitos? A todos. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Amén? Ok, entonces la palabra de Dios nos enseña que la consecuencia del pecado sobre la tierra es la muerte. O sea que ahorita ya automáticamente, aunque digamos que hacemos cosas buenas, hacemos obras buenas, aunque a veces le podemos preguntar a una persona que si es mala, la persona automáticamente nos va a decir, es que yo no he matado, es que yo no he robado, es que yo no he hecho tal cosa, entonces yo soy bueno, ¿verdad? Pero con la palabra de Dios nos dice que todos pecamos, ¿verdad? Si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí no han mentido? ¿Verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los mentirosos, ¿verdad? Si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí no han maldecido? ¿Qué dice? Los maldicientes, no. Heredarán. ¿Verdad que es inevitable pecar? ¿Sí? ¿O no? Entonces, dice, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y lo dice, por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿sí? Así la muerte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por esta naturaleza humana, carnal que tenemos, ¿sí? Automáticamente estamos condenados, ¿verdad? Hablando de una forma humana. Pero vamos a seguir leyendo, vamos metiendo poco a poco en el tema. Entonces, ahí mismo en Romanos, vámonos hasta al 5:12, vamos al 16:18. y 18. 16 al 18, por favor. Ahí mismo Romanos 5:12, nos vamos hasta el 16 y 18. Igualmente, para estar un poquito más activos, apóyenme, ayuden a leerlo rápido. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois Es Romanos 5:12, versículo 16 al 18. Tampoco sucede con el don, como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión,
resultado en condenación, pero la divina surgió a causa de muchas transgresiones, resultado en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que se reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos metiendo ya un poquito en el tema? ¿Sí? Yo estoy en otra versión, déjame ver, aquí está. Entonces dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo que dice, como en el caso de aquel que pecó, ciertamente el juicio o la condenación de Dios vino a causa de un solo pecado para condenación. Yo estoy un poquito hablando más la cosa, pero el don, en este caso estamos hablando el don, el regalo vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Pero el don, aquí está hablando del don de Dios, del don de la gracia de Dios. Pero el don de Dios por la gracia de uno, Jesucristo. Estoy en el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ok, nos vamos metiendo muy poco a poco en el tema y nos está diciendo la palabra de Dios que por causa de uno y por causa de un hombre entró la muerte y la condenación, ¿sí? Pero por causa de Jesucristo, ¿sí? A causa del don de Dios vino por causa de muchas transgresiones para justificación, ¿sí? O sea que habíamos pecado mucho. Por eso les digo a ustedes, mencionaban, ¿cuántos de aquí no hemos pecado de alguna manera? ¿Verdad? Entonces, las transgresiones, el don de Dios, la gracia de Dios vino a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados, pero vino la gracia de Dios y el don de Dios para justificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que nos justifica, el que nos sana de esta enfermedad del pecado, ¿sí? El que nos va a limpiar, el que nos va a purificar de esta infección que es el pecado, es Dios mediante su gracia y su misericordia, ¿sí? Es lo único que tenemos, lo único que nos cobija a nosotros es la gracia. En la gracia de Dios no se incluye la mano del hombre, porque el hombre no tiene esa capacidad, ¿sí? La Biblia nos enseña que no se encontró uno que fuera digno, ¿sí?, de poder hacer esto, ¿verdad? Y dice que solamente fue hallado uno digno, y ese fue Jesucristo, ¿sí? El que les venía yo diciendo que cuando Juan el Bautista decía, es que yo los bautizo para perdón de los pecados, para limpieza de los pecados, ¿sí? Lo que les vengo diciendo del bautismo de Juan, que era para limpieza, para perdón de los pecados, para limpieza de los pecados, ¿sí? Pero viene uno que no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, el cual os bautizará, os limpiará, o simplemente os lavará con el poder del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces el pecado entró al mundo, por el pecado entró la condenación, la muerte, y por uno entró la gracia y la justificación, que es Jesucristo.
Rápidamente, Proverbios 12:2 y Romanos 6:23. Sí. El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos designios. Sí, ¿verdad? Está claro, pues, que el que tiene esa autoridad, ese don de condenar y de hacer esa diferenciación, quién es pecador y quién no es pecador, y quién está sucio y quién está limpio, es Dios, ¿verdad? Y Romanos 6:23 ya lo saben de memoria, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Ok, entonces ya nos estamos metiendo a otro punto muy importante. El 6:23. Entonces, ahí dice, está muy claro, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la dádiva de Dios? La gracia de la vida eterna. ¿Cuál es? La dádiva de Dios es la misericordia de Dios, ¿verdad? Y la misericordia de Dios es ¿para qué? Para vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En Buda? No. ¿En Mahoma? No, en Cristo Jesús, ¿verdad? Señor nuestro. Entonces nos vamos adentrando poco a poco que nuevamente no está involucrada la mano del hombre nuevamente, ¿verdad? O dice que porque son unos hombres muy buenos, No. o dice que porque los hombres son muy santitos. No. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Dice, el pecado entró por un hombre, ¿a quién? A todos los hombres, a todos. ¿Sí? Así como por uno entró el pecado, entró la muerte. Y aquí está bien claro, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. ¿Sí? Miren, hermanos, cuando hablamos estas palabras y hablamos sobre la gracia y el don de Dios, si nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad de estar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y escuchar estas palabras donde tenemos esa oportunidad de ir ante la gracia de Dios y ser limpios, ser perdonados de nuestros pecados, créanme que en el Antiguo Testamento estaba todo esto como que velado, ¿verdad? Era como que una sombra, y cuando viene el Señor y se cumple su propósito de hacer de amistarnos con Dios, de quitar esa enemistad, ¿sí? De quitar ese pecado que nos destruía, ¿sí? Es que ahora tenemos esa libertad y esa comunión directa con Dios, ¿verdad? Pero si estuviéramos en el Antiguo Testamento, lo único que nos permitía tener esa comunión, esa intimidad, ese contacto directo con Dios, era simple y sencillamente el rito judío, ¿verdad? Que era el de prepararnos, limpiarnos para la preparación del cordero, ¿sí? Y el sacrificio del cordero, luego la sangre, y luego presentarnos ante el lugar santísimo, ¿verdad? Para entender que realmente Dios nos había perdonado nuestros pecados. Pero ahora, ¿por qué no se usa ese sacrificio? ¿Por qué no se usa ese rito? ¿Por qué ya no se usa? Porque ya hubo un solo sacrificio y para siempre, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, ahora que estamos ya desvelado el misterio, ya está claro, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil entender todo esto? ¿Verdad? Que tenemos ahora libertad para con el Padre, y que la gracia de Dios nos da ese privilegio, ¿verdad? No porque nosotros seamos buenos, nosotros seguimos siendo imperfectos, amados hermanos. Nosotros seguimos fallando, ¿sí? Nosotros seguimos cometiendo errores.
Pero la palabra de Dios exige perfección, exige santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr esa perfección y esa santidad que la palabra de Dios exige? ¿Sí, amén? Amén, aleluya. Vamos metiendo otra vez a algo que quiero ir llegando. Y vamos a Mateo 11, 20, 24. Sin embargo, os digo, en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. ¿Me ibas a leerlo hasta el 24? 20 o 24. Ya 20, 24, ya. Sí, ¿mande? Ya leyó 20, 24. No, de 24 desde el 20. ¿Es Mateo 11, 20? Es Mateo 11, 24. Ok. Perdón, pero estoy mal. Mateo 11, Ajá. versículo del 20 al 24. Ok. Entonces comenzó a increpar las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se le habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro o en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Ok. De pronto tenemos las enseñanzas, ¿verdad? De que a veces creemos que porque hay muchos dotes de milagros, porque de repente hay muchos, vemos muchas señales milagrosas y creemos pues que se siguen repitiendo este tipo de cosas, porque Dios sigue siendo Dios. Pero aquí vemos uno de los pecados que son, para mí son, ¿sí entienden lo que es ser contumaz o la contumacia? ¿Alguien entiende esa palabra? La palabra contumacia o contumaz se refiere a aquel que es muy pertinente, muy insistente en ser rebelde o en ser obstinado y que persevera en un error, ¿sí? Que es muy pertinente en permanecer en un error. Esa sería la definición, que es muy terco, pues, que es muy terco y que está muy obstinado en sus errores, ¿verdad? En este tiempo nos damos cuenta de que lo que había sido en Jerusalén, en todos esos lugares, Dios había hecho grandes señales de milagros en ese lugar. Mas sin embargo, siempre lo estaban catalogando de que todo lo que él hacía lo hacía en nombre de Belcebú, y no entendían, no les caía el 20, como decimos nosotros, de lo que Dios quería demostrarles con esas acciones. ¿Sí, amén? Pero al final de cuentas, Dios dice que va a traer más castigo sobre esta tierra, sobre esta nación, donde se hicieron estas señales, que
con los que sabemos nosotros que fueron perversos, malvados, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de sodomía, son súper pecadores, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios está hablando acerca de esto? De que va a tener más misericordia y que va a tener más compasión de Sodoma y de Gomorra que de Jerusalén o de Capernaum. ¿Qué está tratando de decirnos Dios con esto, el Señor? ¿Sí? Sabemos que los sodomitas son muy... Carlos. Decías de la palabra con Tomás, y aquí hay un versículo que dice que si un padre tuviera un hijo muy rebelde, Sí. dice, entonces todos los hombres dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, Sí. no obedece a nuestra voz, es un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo pedirán en su gracia. Sí, hace alusión a que es rebelde, ¿verdad? A que es muy perseverante en ser rebelde, en ser obstinado, pues. Tiene ese don de ser muy obstinado. O dicho con otras palabras, ¿verdad? Tiene esa capacidad de ser muy rebelde. Es una oposición directa a Dios, es una rebeldía. Exactamente. Entonces, a eso vamos. Se supone que Capernaum, los judíos, todos ellos se supone que eran más o menos, es lo que, viendo el contexto histórico de esta nación, que eran doctores, que eran estudiados en la Torá, que eran especialistas en la palabra de Dios, donde según tenemos noticias de que a los niños desde muy jóvenes se les enseña en las escrituras. ¿Por qué siempre hubo esa contumacia hacia las enseñanzas, hacia Jesús, hacia el Señor Jesús? ¿Sí? Porque ya por naturaleza son rebeldes, ya de por sí son obstinados, pero a Dios le causó mucho dolor de cabeza este pueblo, ¿verdad? Este pueblo rebelde a Dios causó muchos problemas, mucha rebeldía. Entonces lo que Dios está diciendo, si con todas estas señales, con todas estas demostraciones, con todo este poder de Dios que hubo aquí, no entendieron, ¿sí? Entonces Dios va a tener más misericordia de los de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Que de Jerusalén. ¿Cuántas desgracias no han venido sobre Jerusalén? ¿Sí? ¿Cuántas veces los han dispersado por el mundo? ¿Cuántas veces esta nación se ha derramado tanta sangre en esta nación? ¿Verdad? ¿Cuántos juicios de Dios han caído sobre esta nación? Porque han sido rebeldes, porque han sido contumaces ante Dios. Entonces, nuevamente, hoy en día se vuelve a repetir algo parecido a esta situación. Yo he escuchado muchas veces que si no hay milagros o si no hay señales de Dios, que Dios no está en ese lugar. ¿Ustedes qué creen? ¿Será verdad? Que si no hay milagros y señales, ¿no está Dios? ¿Sí? ¿Ustedes creen que no está Dios? Miren, hubo mucha gente que siguió, hubo muchas multitudes que siguieron a Jesús, ¿sí? Pero cuando Dios les habló sobre la responsabilidad, sobre lo moral, sobre el pecado y cosas así, ellos dijeron: es que esta palabra es dura de llevar, ¿sí? Y dice que a partir de ese momento muchos se apartaron de seguir a Jesús, ¿verdad? Y dice en este evangelio
Dice, ustedes nada más me están siguiendo porque los alimento, porque les doy de comer y porque les estoy sanando a sus enfermos. Porque en realidad por eso no estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Porque era por pura conveniencia. Pero sin embargo, hoy en día es algo parecido, amados hermanos. Si no hay una demostración de milagros, entonces no está Dios, entonces no se siente. No, amados hermanos. Nosotros debemos entender que Dios va a estar allí. Dice que si están uno o dos reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí está Él, ¿verdad? Entonces tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Aquí vemos más de dos, ¿verdad? Vemos más de tres. Ok, vamos rápidamente a otra cita. Ya leímos Romanos 6:23, ¿verdad? Perdón. Juan 3, 18 al 19, por favor. Juan 3, 18 al 19. Juan 3. Sí, 18 al 19. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok, aquí ya se nos está un poquito despejando, vamos más al fondo. Entonces dice, el que en Él cree que no es condenado. ¿Qué venimos diciendo? Que la paga del pecado es muerte y que por el pecado somos condenados, ¿verdad? Pero aquí ya está cambiando un poquito la cosa, que dice, el que en Él cree no es condenado, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué está pasando en esta palabra? A ver, ¿qué es creer? ¿Qué es creer en Jesús? Tener fe. ¿Cómo lo definiríamos? Confianza, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién más quiere opinar? Hermano. Creer que resucitó y que no está en la tumba. ¿Verdad? Ok. Entonces dice, ¿ustedes creen que a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que un judío puede creer en Jesús? ¿Un judío tradicional? No, todo lo especial. No, ¿verdad? No, lo rechazan Está difícil, profundamente. Imposible. ¿Qué pasa? Si usted le dice que crees en Jesús, se te echa encima, ¿verdad? Te pone una granada aquí, ¿verdad? Entonces, ¿creen que ¿quién podemos pensar? ¿Los budistas creen en Jesús? No, ellos creen en Buda. No, ¿verdad? Entonces es el elemento creer. Créanme, ahora sí créanme a mí, que sí es algo más fácil de hacer, no es fácil de entender, ¿verdad? Es como pensar ahorita en un partido político. ¿Cuántos creen en el PRI? No, pues nadie, ¿verdad? ¿Cuántos creen en el PAN? Pues nadie, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo más o menos cómo está la cosa? Es como darle mi confianza, ¿verdad? A que haya algo bueno ahí. Entonces, el que cree en Jesús no es condenado. Caray, nuevamente, no está involucrada la mano del hombre. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice más adelante. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Seguimos leyendo. Porque no ha creído en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Seguimos leyendo. Y esta es la condenación. Aquí está aclarando, ¿verdad? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Caray, entonces, ¿por qué aquí menciona ya obras? ¿Por qué aquí menciona obras? ¿Sí? Y dice que vino la luz al mundo. ¿Y qué pasa cuando viene una luz en la oscuridad? Alumbra. Se aclaran las cosas, ¿verdad? Se ve, caray. Así que es como cuando hay una pared pintada de rosita y de blanco, ¿verdad? Y le empezamos a raspar y el trasfondo está negro, sucio, ¿verdad? Esas obras, esos frutos, esas evidencias son las que traíamos como seres humanos, como hombres imperfectos. ¿Sí? Y las seguimos trayendo. La diferencia es de que algún día le dijimos a Dios que queríamos cambiar y pusimos nuestra confianza en Dios para que Él cambiara nuestro vivir, nuestra vida. O confiamos en Dios para que dimos nuestra confianza en Dios para que Él pudiera hacer algo en mi vida. ¿Qué es lo que debo reconocer como pecador? Primero que nada, reconocerme pecador, ¿verdad? Reconocerme pecador, reconocerme imperfecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de reconocer primero? Que yo simplemente soy polvo. Entonces, aquí ya vemos pues que creer en Dios, creer en el Señor Jesús, creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nos libra de esta condenación. ¿Sí? Vamos a otra cita. Primera de Timoteo 3:6. Sí. ¿Seguro que 1 Timoteo 3:6? Sí. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok. Este texto trae un contexto, ¿verdad? Donde está hablando de que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, verdad? Viene hablando de la iglesia. ¿Sí? Entonces, miren, desde el 4 dice, bueno, desde el 2, desde el 1, ¿verdad? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego dice, pero el obispo es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Lo dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces ya entramos en el versículo donde dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, ¿qué nos da a entender con este versículo? ¿Qué significa la palabra neófito? Novato, ¿verdad? Viene de la palabra neo, ¿verdad? Del griego. De ahí viene nuevo, new, ¿verdad? Se derivan muchas palabras. Entonces dice, no un principiante, por así decirlo, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? ¿Qué nos está dando a entender aquí? Es muy difícil, hermanos, que una persona recién convertida o nuevecito pueda entender la gracia de Dios. ¿Sí?
venimos hablando del contexto, los primeros textos del contexto que venimos hablando. Venimos hablando de que muchos, dice que en aquel día muchos les dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sin embargo, Dios les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Son o no son? ¿Fueron o no fueron? Nunca fueron, ¿verdad? A eso se refiere, porque Señor, pero acuérdate que yo le saqué los chamucos a mi primo, ¿verdad? Y acuérdate, Señor, que yo cuántas veces yo salí a predicar. Acuérdate, Señor, que en una ocasión en la iglesia vino una muchacha y oré por ella y se levantó, ¿verdad? Pasaron milagros. Pero ¿qué ocurre ahí, hermanos? ¿Qué está pasando allí? Que el hombre somos muy dados a vivir en una apariencia, hermanos. Que las personas somos muy dadas a vivir en la apariencia, a ponernos una máscara, por así decirlo, ¿verdad? Y creemos que estando en esa zona de confort, ya lo hicimos, ya lo logramos, ¿verdad? Y nos hace aparentar como que si estamos viviendo un evangelio de obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a tratar de llevar una vida de obras, ¿sí? Bueno, hermano, la vamos a regar, ¿sí? Y estamos tentados a caer en la condenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, tarde que temprano, se va a enfrentar con su realidad. Dios nos va a confrontar con nuestra verdad, con nuestra realidad, de quiénes somos, ¿sí? A mí me gusta mucho el texto que está en Eclesiastés, porque prácticamente ahí define todo lo que realmente Dios quiere con nosotros, ¿sí? Realmente la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios no quiere que todos vayamos a la condenación, sino que podamos ser salvos por Él. Sí, amén. Amén. Sí. Entonces, ¿qué sucede con los recién convertidos? De repente, amados hermanos, ha pasado en algunas iglesias que en cuanto llega un recién convertido o un nuevo a la iglesia, ya le quieren dar responsabilidades, ya le quieren dar participación en la iglesia y cosas así. Cuando la palabra nos enseña, nos dice que debe ser enseñado y debe dar frutos o evidencias de arrepentimiento, ¿sí? Y al mismo tiempo debe presentar actitudes para el ministerio, ¿verdad? Para poder elegir a una persona que se va a estar sirviendo en la iglesia. Debe tener ese perfil, o debe tener se le debe ver pues ¿cómo se puede decir? Ese talento, ese don pues que es para el servicio en la iglesia. Y vamos a leer ese texto que se encuentra en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué más? Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Amén. Entonces, hablando de Salomón, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? El sabio Salomón había hablado sobre la vanidad de la vida, había predicado a Dios, había enseñado y dice, ¿sabes qué? El fin de todo el discurso es este. El fin de todo discurso oído es este: se teme a Dios, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos. ¿Quién puede guardar sus mandamientos sin temer a Dios? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Pero el primer punto es: teme a Dios. ¿Qué quiere decir? Respeta a Dios, ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿verdad? Entonces, Dios en su soberanía, en su poder absoluto, en su dominio absoluto de todas las cosas, sabe lo que hacemos, sabe todo, entiende lo que pensamos, entiende lo que hacemos. Sin embargo, dice que Dios traerá a juicio toda obra que hagamos, sea buena o sea mala. Al final de cuentas, hermanos, aunque somos salvos por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús, aún así Dios se está fijando y está observando nuestras acciones, nuestras obras, ¿sí? Entonces, teniendo el ojo de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? ¿Ustedes creen que viviendo bajo la gracia podemos hacer lo que queramos? No. Es imposible, ¿sí? Entonces, como no está la mano del hombre involucrada en la gracia de Dios, entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque a Dios le plació darnos esa gracia. Muchas veces yo les he comparado a este punto cuando hemos hablado pues de los hijos que a veces se portan mal y aún así les regalamos cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios es muy parecida, que aunque no lo merezco, aunque soy peor, llámenle como ustedes quieran, y aún Dios tiene esa misericordia y esa gracia para con nosotros, ¿verdad? Entonces, esta gracia de Dios sobre nosotros, este don perfecto, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, ¿sí? Es que comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No hay de otra más, hermanos. Cuando el Señor Jesús habla de un nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando se le acerca Nicodemo al Señor, le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? O sea, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ¿qué? El reino de Dios no lo puede ver. No puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? ¿A qué se refiere por qué involucra el agua? Porque no naciere del agua. Porque el agua siempre ha sido un representativo de pureza, de lavamiento, ¿sí? Sin complicar las cosas, así tan sencillas y claras, ¿sí? Y ese nuevo nacimiento no lo vamos a encontrar nosotros con nuestras propias obras o con nuestra propia capacidad, sino que Dios nos va a dar esa capacidad de poder hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Necesitamos nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Cuando habla de las 10 vírgenes prudentes, que ya hemos hablado también,
habla de que 5 mujeres no tenían el Espíritu Santo y 5 mujeres sí tenían el Espíritu Santo, pero cuando llegó el novio, a unas se les acabó el aceite y las otras pudieron pasar a las bodas con el novio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían suficiente aceite. El aceite es un simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis cuando dice que Dios buscó el sello, ¿verdad? El sello, los que estaban sellados con el sello de Dios fueron los que Dios rescató, Dios salvó, ¿sí? ¿Y cuál es ese sello? El sello del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿sí, Carlos? Hay una parte en Apocalipsis que dice el Señor Jesucristo: al que venciere le daré la corona de la vida. Sí. Entonces, aquí en 1 de Juan 5:4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Exactamente. El que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Exactamente, ¿verdad? ¿Quién vence al mundo? El que cree, ¿y qué? Es nacido de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta que hemos nacido de Dios? Por nuestras obras, hermanos, también cuentan. Pero, ¿cómo les puedo decir? En un principio, cuando éramos allá pecadores, lo que más brillaba eran nuestras obras pecaminosas. Lo que más se notaba cuando veníamos a la luz, ¿qué es lo que más se nos nota? El pecado, la maldad, ¿verdad? Pero cuando Dios viene, cuando nacimos de Dios, ¿qué es lo que más brilla ahora? Las obras de justicia, ¿verdad? Se ve en nosotros que hay algo diferente, pero no es porque nosotros lo hayamos logrado, no porque lo hayamos merecido, no porque seamos nosotros supermanes, ¿verdad? Sino porque Dios se ha involucrado en hacer ese cambio, ese nuevo nacer. ¿Sí, amén? ¿Sí? ¿Ustedes creen que un nacido de nuevo todavía de repente pueda tener algún pecado por ahí? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Sí? Y por ese pecado que de repente le salió por ahí, ¿ya Dios lo condenó? No. ¿Ustedes qué creen? Se deja ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando dice: si alguno hubiere cometido pecado, ¿a quién le está diciendo? ¿A quién le está hablando? A los cristianos, a los hijos, a los nacidos de nuevo. Si alguno, ¿sabes qué? Estoy viviendo. Si alguno hubiere cometido pecado, ¿tenemos a quién? No, a Jesucristo. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Eso, miren, a veces estamos aprendiendo su palabra y leyendo su palabra, y a veces en el momento menos pensado nos damos cuenta de que Dios ya está haciendo algo en nuestra vida. No sé si a ustedes les ha pasado que estamos aprendiendo y estamos caminando, estamos leyendo su palabra, y en el momento menos pensado digo: ay, caray, yo no creo que yo practicaba eso, ¿verdad? Yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Sí? Y a veces nos vamos a pensar: pero ¿cómo es que sucedió? A veces ni nos damos cuenta cómo ocurrió. ¿Por qué? Porque está involucrado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Es por eso que nosotros nos mantenemos en la fe en Jesús, y por gracia somos salvos, por gracia tenemos esa salvación, esa perfecta obra, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra buena intención, ¿sí? Sino que nos la ganamos, no es que nos la hayamos ganado, sino que Dios nos la regaló. ¿Sí? Entonces, para cerrar este punto, este tema,
Vamos a Juan 3:18, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, debemos leer esta parte. Y es menester pues que lo aprendamos y lo entendamos, ¿verdad? Que venimos aprendiendo pues que la condenación entró por un hombre, que la condenación entró por el pecado, ¿sí? Y y ahora por el hecho de creer en Jesús, creerle a Jesús, confiar en Jesús, es que no nos va a defraudar, ¿sí? Cuando ponemos nuestra confianza y creemos en ciertas personas, al cabo del tiempo nos decepcionan, ¿verdad? Al cabo del tiempo nos fallan y nos sentimos mal, nos sentimos dolidos porque esta persona nos decepcionó, nos lastimó, nos hirió, ¿verdad? Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Él y nuestro creer en Él no nos decepciona, hermanos, ¿sí? Él no nos falla. ¿Por qué? Porque al confiar en Jesús y creer en sus palabras, Él trae como consecuencia algo en nosotros, ¿verdad? Hace algo en nosotros. Entonces por eso dice que la única esperanza que tenemos es creerle a Jesús. Es la única esperanza que tenemos. Y por eso dice la palabra de Dios: el que cree en Jesús no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Verdad, hermanos? Yo con esto cierro este tema. Y pues la palabra de Dios es clara, hermanos. A veces es tan simple, tan sencillo de entenderlo, y a veces nos complicamos la vida, pues, pero es menester meditar en su palabra, profundizar en su palabra y hacerla de una manera clara y entendible para darnos cuenta de las promesas que Dios tiene para nosotros, de las cosas buenas que Dios nos da por medio de su palabra, ¿verdad? Y el aprender de su palabra, el conocer de Él, ¿no? Cada día nos va alimentando, ¿verdad? Nuestro espíritu. Por eso es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Amén. Bueno, yo para cerrar este tiempo voy a suplicarles que inclinen su rostro en su lugar y vamos a hacer una oración. Señor, con toda gloria y toda honra, te damos gracias porque has sido bueno y tu misericordia es para siempre, oh Dios. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar en este lugar aprendiendo tu palabra, Señor. Esta palabra no es mía, ni siquiera a mí se me ocurrió, sino ha sido, creemos que es tu palabra, creemos y confiamos que eres tú a través de estas líneas, estas palabras, hablando nuestras vidas, en tus corazones, Señor. Y es así, Padre, es así como crece tu iglesia, como crece tu palabra con respecto a estas enseñanzas, que es necesario que crezcamos en tu conocimiento, en sabiduría, y que maduremos a tal grado de poder, Señor, ser algún día como el varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias pues por tu palabra. Lleva a mis hermanos a sus lugares, pues, a sus casas, a sus lugares de origen, y que tu gracia nos siga llevando, nos siga bendiciendo, Padre, y que tu palabra sea un refrigerio, que sea un manjar para nuestras vidas,
y no a su vez que esta palabra nos esté taladrando, nos esté condenando, nos esté confrontando cada día, pues. Así pues te doy honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Bueno, ya vamos a terminar. Nada más quiero rápidamente compartirles algo porque estoy muy agradecida con Dios y dije, no lo voy a dejar pasar. Quiero decirles, hermanos, yo les he venido contando acerca de la vida de Uriel, como aunque este niño nació con muchos problemas, hace unos días Dios me acaba de dar una sorpresa muy linda a mí en lo personal, y es esto. A él hicieron un estudio, ¿se puede bajar un poquito? Gracias. Le hicieron un estudio para ver cómo había quedado la cirugía que yo les comenté que no me la garantizaban por causa de la vejiga deforme que él tiene de capacidad de 1 litro, y cuando lo tuvieron abierto en la cirugía me decían que la vejiga ya no servía. Así físicamente hablando, a la vista la vejiga ya no tiene función. Entonces este doctor, cuando salió de la cirugía, me había dicho, no te garantizo la cirugía. Yo todas las cirugías que hago, como esta que le hice a tu niño, siempre las garantizo, pero esta vez no te voy a poder garantizar la tuya, me dijo, porque la vejiga del niño no funciona. La vejiga del niño está, lo que le sigue, horrible. Así me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, yo en mi corazón dije, Señor, él no me la garantiza, pero tú sí. Si tú quieres, si a ti te place, tú puedes sostener este niño con toda esa vejiga que no sirve. Entonces dejó pasar 3 meses el doctor porque dijo, al cabo de 3 meses vamos a ver cómo quedó. Y ahora que me citaron y que hicieron el estudio y que yo entregué el estudio, los médicos pusieron en pantalla las imágenes, se puede decir así, con un líquido que le meten, ¿cómo se llama, Lupe? Contraste, y ese lo hace ver todo muy claro. Entonces ellos, al estar mirando esta cirugía, me comentaron y me dicen, oiga señora, quedó de lujo, dice, esperábamos que esa vejiga reventara los uréteres y que saliera, o sea, toda mi cirugía se echara a perder, y no hay reflujo, dice, y está de lujo. Y vuelven a revisar la placa y me dicen, pero yo creo que con esa vejiga tan fea que se ve ahí en la imagen, ha de dejar orina residual y su niño va a tener de todas maneras problemas. Y yo les dije, es que no deja residuos, porque Dios ha hecho algo con él, hermanos. Dios nos ha hecho un favor muy grande, de que él ocupa traer una sonda colgando, ocupa ser sondeado y no lo trae, porque Dios ha hecho algo en él, con esa vejiga que yo les he dicho que no sirve. Entonces ven los médicos y cuando revisan la placa dicen, no dejó nada. Pero esas vejigas no funcionan así, me dice el doctor, no trabajan de la forma que está trabajando la suya. Esas vejigas tienen que dejar orina residual y tienen que dañar las cirugías. Y no pasó, dijo el doctor, de lujo esto. Y me dice, ¿ya no lo maneja con sondeo? Le dije, no ocupa, porque yo veo cómo el niño puede sacar todo por su cuenta. Pero es que me dicen, neurológicamente no coordina con el esfínter para abrirlo y sacar todo, no, tiene a fuerzas que meterse un tubo por ahí y succionar, si no saca. Pues sí saca. Porque él le pidió a Dios ese favor. Él le dijo a Dios que él no quería traer una bolsita de orines colgando aquí porque a él le hace mucho bullying en la escuela y que le iban a estar haciendo demasiada burla. Y Dios le hizo ese favor al niño de que pueda sacarlo sin tener coordinación neurológica con el esfínter y sin tener una vejiga que sirva. No sirve, hermanos, o sea, es la mano de Dios que con una parte de su cuerpo inservible esté funcionando como si sí sirviera. Y el doctor ya la vio en cirugía abierta, ya se ve en la placa claramente la vejiga no sirve, está muy fea, muy deforme, muy engrosada y no tiene la forma de una vejiga. Si ustedes la pudieran ver, está deformada. Y yo quería compartírselos, hermanos, decírselos, porque yo dije, Señor, yo estoy tan agradecida contigo de lo que tú haces, que yo no puedo callarme las grandes cosas que tú haces, que con una vejiga inútil, muerta, que no sirve, que el doctor le llama la vejiga horrible, está funcionando. Su colon tampoco sirve, hermanos. A ella también incluso le hicieron estudios del colon, en movilidad motriz, y que ocupa que laxantes y que hay que estarlo cuidando de ciertas comidas. Y sin embargo, ahí está comiendo como no se imaginan, come, devora. Y yo no sé cómo le hace, hermanos, para que a pesar de que no sirve el colon, puede seguir comiendo, puede seguir metiendo alimento a su vientre.
Entonces yo lo que les quería decir a ustedes, hermanos, que ese es el Dios soberano que servimos, que Él tiene la palabra, que Él dice sí quiero y se hace. Nosotros nomás le dijimos, si tú quieres, si a ti te place. Y Dios ha dicho que sí, hermanos, con Uriel. Mis vecinas me preguntan, hermano, me dicen, ¿qué tiene tu niño que nosotros lo conocimos? Es más, ellas lo oían cuando gritaban en mi casa que se quería morir y las asustaban. Me dicen, ¿qué tiene tu niño que mira, está bien restaurado? Y yo les testifico y les digo, Dios, porque nada más se lo entregué a Él. Le dije, yo nomás se lo entregué y Él está haciendo todo por mí. Y mis vecinas, hermanos, están viendo las maravillas de Dios, las obras de Dios poderosas. Entonces, se los comparto para la gloria y la honra del Señor, hermanos, porque yo no puedo callar algo que tengo que agradecerle a Dios. El Señor me ha dado un niño con detalles físicos, pero que su mano me lo está sosteniendo, hermanos, me lo está sosteniendo. Y ese niño para mí es un reflejo del poder de Dios, del Dios que servimos, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y miren, ese es el Dios que servimos. Dios nos bendiga.